Estimados compañeros, miembros del Consejo de Gobierno y de Fiscalización de la Matriz Nacional, compañeros, miembros del Consejo Consultivo en calidad de presidentes de las uniones provinciales de taxis del Ecuador, compañeros, miembros de los directorios provinciales, señores presidentes, gerentes y socios de base de las operadoras de transporte en taxis comercial a nivel nacional, a nombre y en representación de la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis del país, expreso el saludo de respeto, afecto y admiración, y que el Señor Dios Todopoderoso ilumine sus hogares, sus familias en estos momentos de difícil situación que vive la humanidad por la pandemia sanitaria, por lo social y económico. El gobierno nacional, con decreto de excepción fijado el martes 17 de marzo, nos obligó a los ciudadanos al alejamiento, distanciamiento y encierro obligatorio por el crecimiento del virus y la pandemia en el país y en el mundo. Fedotaxis, nos activamos en el mes de abril, es decir, en plena pandemia, consiguiendo el jueves 23 la autorización del aforo de ocupantes en los taxis y el sábado 25 el COE Nacional nos autoriza la liberación y la reactivación a partir del lunes 4 de mayo del presente año, un día a la semana de acuerdo al dígito de la placa. El trabajo de la Matriz Nacional fue permanente y continuo hasta conseguir la autorización todos los días de la semana que puedan trabajar los taxis a nivel nacional, placa par e impar. Reconocemos el bajo índice de usuarios y de clientes, producto de la recesión económica que vive el país. Miles de padres y madres de familia han sido despedidos y son parte de la desocupación. Trabajadores impagos, lo que ha afectado la escuela de economía del sector y de la ciudadanía en general. Fedotaxis agradece el trabajo realizado de la Comisión de Justicia que presentó el primer informe de las reformas del COIF al Pleno de la Asamblea Nacional este jueves, porque se han acogido las observaciones y se mantiene el texto original del artículo 386, considerando que es la única herramienta jurídica que cuenta la transportación terrestre organizada para poder sancionar la informalidad. Además, el artículo 389, numeral 8, pasa a ser artículo 387, numeral 6, para que los taxis puedan realizar fletes excepcionalmente a cualquier parte del país, concordante con lo que manifiesta el artículo 57 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Consideramos que las reformas al Código Orgánico Integral Penal tienen que ir de la mano a las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Federación presentó oportunamente con un grupo importante de asambleístas el proyecto de reformas en el CAL de la Asamblea Nacional en mayo del 2018 y aprobado el 6 de septiembre. Hemos presentado
después de hacer un análisis minucioso, 6 propuestas de reformas. Primero, se corrija el texto del artículo 42 del proyecto de reformas que sustituye el artículo 57. No compartimos el informe de la Comisión Ocasional de Reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que pretenden incorporar en el artículo 42 para que las camionetas doble cabina y mixta, a más de transportar la carga y al dueño de la carga, puedan transportar pasajeros sin tener sanción, lo que consideramos se crearía el canibalismo y afectaría duramente el trabajo organizado del taxi, transporte urbano, interparroquial, interprovincial, por lo que solicitamos a la Asamblea Nacional se mantenga el texto original del artículo 57, donde está determinado la operación de trabajo de cada modalidad de transporte sin privilegios, con equidad y con igualdad para todas las modalidades de transporte. Segundo, se corrija el texto del artículo 136 del proyecto de reformas que agrega el artículo 206A. Dice, artículo 206A, doble revisión técnica vehicular al año. La matriz nacional manifiesta en la Asamblea Nacional y en la Comisión Ocasional de Reformas a la Ley de Transporte Terrestre e informamos que contamos con la conquista del Decreto Ejecutivo 975, donde señala una sola revisión técnica vehicular al año, por lo que solicitamos a la Asamblea Nacional se mantenga el artículo original que es concordante con el decreto 975 vigente, una sola revisión técnica mecánica y vehicular al año para los taxis a nivel nacional. Tercero, se debe eliminar la 71ª disposición transitoria del proyecto de reformas. El auto eléctrico no es aplicable para taxi en el Ecuador. Federación Nacional ha realizado los estudios técnicos de la posibilidad de los autos eléctricos en el país. Consideramos que los 221 cantones que convergen la patria, ni el gobierno nacional no están preparados para instalar en las ciudades, en los cantones y en los carreteros del Ecuador electrolineras. El auto eléctrico es altamente costoso su adquisición, entre 35,000 a 40,000 dólares. El mantenimiento de los autos eléctricos es muy caro. Estos autos solamente recorren entre 160 a 180 kilómetros por día. Se demora cargar los autos eléctricos entre 10 a 12 horas. Los vehículos, los taxis en el Ecuador a gasolina, tenemos un recorrido entre 250 a 400 kilómetros en jornadas de trabajo que lo hacemos todos los días. En conclusión, nos mantenemos firmes en solicitar que se elimine la 71ª disposición transitoria del proyecto de reformas por considerar que no es viable el auto eléctrico para taxi en el Ecuador. Además, están sosteniendo que una vez que se cumpla la vida útil de 15 años, tendríamos que hacer la reposición con autos eléctricos. Esto sería muy difícil para el escuadre de economía del señor taxista. Por ello es que estamos trabajando con firmeza en la Asamblea Nacional para que esto no ocurra ni gravite negativamente en el presente y el futuro del sector. Cuarto,
se debe corregir la 63ª disposición transitoria del proyecto de reformas. Dice: tercera, los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos municipales, dentro del término de 90 días a partir de la vigencia de la presente ley, ejecutarán los planes, programas, proyectos e iniciativas del uso del vehículo compartido. Pedimos que se incluya en la 63ª disposición transitoria del proyecto de reformas las palabras, los términos, siempre y cuando cuenten con un permiso de operación y un título habilitante. Quinto, se agregue una disposición transitoria que corrija el texto de la 9ª disposición general de la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria, publicado en el suplemento del registro oficial número 111 del 31 de diciembre del 2019, donde en la parte medular se está hablando solo del transporte público y quienes utilizamos las plataformas tecnológicas es el transporte comercial, por lo que estamos pidiendo a la Comisión y a la Asamblea Nacional se agregue o se incluya la palabra comercial después de público y que cuente con un permiso de operación para de esta manera proteger la economía del gremio organizado frente a la voracidad de las plataformas tecnológicas extranjeras que realizan una competencia desleal con autos que no tienen autorización de ninguna autoridad ni cuentan con un permiso de operación vigente. El Servicio de Rentas Internas SRI nos informa que mediante decreto ejecutivo 1114 del 28 de julio del presente año se elimina de oficio a los compañeros del transporte público y comercial como microempresarios. Por lo tanto, no somos sujetos del pago del 2% del impuesto a la renta. Consideramos que este decreto defiende la dura situación económica que vive la transportación del gremio del taxismo a nivel nacional. La ley humanitaria orgánica fue publicada el lunes 22 de junio del presente año. Esta ley tiene buenos artículos, tiene buen contenido, pero lamentablemente la ley orgánica y humanitaria consideramos que es una ley muda, no se activa ni se cumple de parte de las autoridades. El artículo 14 de la ley orgánica humanitaria habla con claridad la suspensión de la matriculación y revisión vehicular a nivel nacional. Además, también sostiene que se mantendrá la suspensión mientras dure el decreto de excepción. El día de ayer, el COE nacional exhorta al gobierno ecuatoriano se extienda el tiempo del estado de excepción por la situación sanitaria y económica que atraviesa el país y consideramos que con seguridad se atenderá el pedido de esta institución. Fedotaxis solicita y exige a los municipios del país y a la Agencia Nacional de Tránsito sensibilidad con los ciudadanos. Primero, por la emergencia sanitaria grave que vive el país. Dos, por la dura situación económica que vivimos los ecuatorianos. Tres, porque el COE como institución que dirige la emergencia sanitaria impide que los ciudadanos pasados los 60 años puedan conducir vehículos porque están determinados como seres humanos vulnerables. 4. Más de 200 municipios del país no han cumplido
con las 4 prórrogas que otorgó el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Tránsito para que realicen la instalación de los centros técnicos mecánicos vehiculares. Las revisiones vehiculares que se realizan en la actualidad son con la piola, el plomo y alogímetro. No garantiza un control real del estado mecánico de los vehículos. En consideración, los señores taxistas ecuatorianos nos mantenemos firmes y solicitamos que los municipios y la Agencia Nacional respete la Ley Orgánica Humanitaria y el artículo 14 de suspender la revisión y matriculación vehicular en el año 2020. Ante la expedición de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19, solicitamos al Gobierno Nacional se cumpla con la reprogramación de los créditos ofertados por la CFN, Ban Ecuador y Reactívate a través del Banco del Pacífico, CONAFIPS, Corporación Financiera Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, para renovar el transporte público y comercial, fundamentados en los artículos 10 que manifiesta créditos productivos para la reactivación económica y protección del empleo en el sector privado. Artículo 11, tasas de interés para la reactivación. Artículo 12, reprogramación de pagos de cuotas por obligación con entidades del sistema financiero nacional y no financiero. El gobierno nacional anunció a través de cadenas nacionales y publicidad en los medios de comunicación créditos para los emprendedores. La matriz nacional asesorado a compañeros que han aplicado los posibles créditos, cumpliendo con todos los requisitos. Hasta el día de hoy, el gobierno nacional no ha cumplido los ofrecimientos que son de conocimiento público, por lo que estamos insistiendo ante el Ministerio de Finanzas y ante el Ministerio de Transporte que se honren estos ofrecimientos en esta emergencia sanitaria y económica. Consideramos que es de vital importancia los créditos para el sector para poder salir de la crisis económica que nos encontramos atravesando. El gas automotriz. También se han mantenido reuniones de trabajo con las autoridades del gobierno nacional, dando a conocer que nos encontramos activando el decreto 630, que autoriza la conversión del combustible automotriz de la gasolina al gas licuado de petróleo, donde pedimos que se realice un adendo que se incluya al gas natural comprimido en las reuniones mantenidas con el señor ministro de Minas y Petróleos, ingeniero René Ortiz Durán, ministro de Transporte y Obras Públicas, ingeniero Gabriel Martínez, Agencia Nacional de Tránsito y autoridades de Petrocomercial. Talleres de mantenimiento preventivo. El Departamento de Transporte Seguro de la Agencia Nacional de Tránsito ha oficiado a las uniones provinciales que cuentan con la autorización de talleres la exigencia de nuevos requisitos y cumplimientos para su funcionamiento. La Asamblea Nacional Virtual del Consejo Consultivo, ante este malestar, resolvimos exhortar a la Agencia Nacional de Tránsito respeto a las uniones provinciales que cuentan con la autorización de los talleres de este organismo para el mantenimiento preventivo de las cámaras de seguridad interconectadas con el ECU 911, que fue previo a la instalación de talleres, equipos e infraestructura y la capacitación de los técnicos
en el ECU 911 situado en la ciudad de Guayaquil. No permitiremos que nuevamente nos acosen, nos persigan la empresa china ISEYEC y Dismunde con los costos de repuestos y mantenimientos altos. Los talleres autorizados de las uniones provinciales a través de la Federación Nacional son los talleres de la Unión Provincial de Manabí, de Santa Elena, de Loja, de Loro, de Guayas, de La Suay, Santo Domingo, Chimborazo y Pastaza. Estimados compañeros, el momento que vive la humanidad nos invita a la reflexión y que juntos, unidos a nuestras familias, al gremio y la sociedad, tengamos la fe para volver a reencontrarnos, darnos la mano y el abrazo de amigos y de compañeros. Aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Nelson Mandela.